Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Marixa, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIA. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Anestesiología Clínica. El ponente a cargo el día de hoy es el doctor Milton Ávila desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat y en la transmisión del Facebook. Buenas noches, doctor Milton. Le doy pase a su ponencia. Hola a todos, muy buenas noches. ¿Se logra escuchar? Sí, doctora, se le escucha muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces arrancamos con la sesión del día de hoy. Bien, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a arrancar con un tema bastante interesante e importante, como es el caso de lo que es la anestesiología clínica. Vamos a dar algunos acápites básicos del mismo y bueno, nos vamos a centrar hoy día a lo que es la parte de la anestesiología, pero desde el punto de vista periférico o regional, más que todo, porque es lo que más, en este caso, se llega a utilizar en algún momento, eso ya de forma colaborativa o desde el punto de vista de lo que es la anestesiología como tal. Bien, vamos a ver algunos segmentos específicos de este tema, así que, bueno, pónganse cómodos, enseguida arrancamos con la sesión de hoy. Bien, ahora sí, comenzamos. Bien, el día de hoy vamos a hablar entonces, como ya les había comentado con anterioridad, de un tema bastante amplio, bastante ampuloso, que es el segmento de lo que es la anestesiología clínica. Vamos a dar algunos puntos fundamentales al respecto para poder abarcar este tema. Bien, desde el punto de vista de lo que es la anestesiología clínica, pues nos vamos a abocar a algunas consideraciones generales. Hablaremos un poquito de lo que son los fundamentos de la misma anestesiología como tal, la anestesia general, vamos a ver qué fármacos se llegan utilizando, también la anestesia regional y la analgesia perioperatoria, la anestesia en situaciones especiales y, como no, algunas complicaciones anestésicas y la seguridad que debe tener el paciente, ¿no? Todo esto lo vamos a analizar desde un contexto bastante amplio, ya, eh, a lo largo de todo lo que es la ponencia. Bien, comencemos entonces. Vamos a ver en este primer segmento, veamos un poco sobre lo que es los fundamentos de la anestesiología. Dentro de la misma debemos saber que cuando hablamos de anestesia, pues nos referimos a un procedimiento o varios procedimientos pues, requeridos para realizar las técnicas quirúrgicas para que el paciente en este caso no presente dolor ni reacciones adversas, ¿ya? Por lo que la anestesia es la anulación de la sensibilidad, ¿ya? Mientras que a lo que llamamos bloqueo de la sensibilidad dolorosa se la conoce como analgesia. Entonces hay que saber diferenciar estos puntos básicos, ¿no? Y pues con frecuencia también nos interesa que el paciente no esté consciente durante el acto quirúrgico, por lo que inducimos en este caso el sueño, a lo que denominamos hipnosis. Y así también debemos incluir un término genérico ya de la anestesia, que es la inmovilización del paciente. Eso se consigue pues induciendo lo que es la relajación muscular, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos bastante importantes sobre lo que es la anestesiología desde el punto de vista de lo que es la anestesia, la analgesia, la hipnosis y la relajación muscular. Veamos anestésicos generales desde este punto y vamos a referirnos a la anestesia como ya lo habíamos catalogado como la pérdida de todas las sensaciones. Los anestésicos generales van a bloquear la actividad neuronal cortical, ¿ya? Que subyace a la conciencia y a todos los sentidos, ¿no? Entonces, debemos saber muy bien que en este caso puede haber una analgesia total, la pérdida de los reflejos somáticos, ya con movimiento de extremidades o cambios respiratorios y vegetativos, ya la amnesia completa, la relajación musculoesquelética
incluso parálisis completa y lo que es la pérdida de la conciencia, que es la hipnosis, ¿no? Dentro de esos cuatro parámetros que ya habíamos mencionado, bueno, hola, ¿se escucha adecuadamente? Sí, No me indican doctor, se que... escucha perfecto. Ah, ya, perfecto, gracias. Entonces, estimado Albeniz, pues hay que revisar un poquito, tal vez sea la señal de internet. Bien, ahora sí, continuamos entonces. Muy bien, entonces se tienen estos cinco parámetros, ¿ya? Lo que nos da como resultado el estado anestésico como tal, ¿no? Entonces se van a administrar de manera simultánea o secuencialmente varios fármacos que nos van a dar una anestesia que se quiere conseguir como anestesia balanceada, ¿ya? Entonces debemos ubicarnos bien en este punto. Hay etapas que consigue justamente esta anestesia. Ya vamos con la etapa de inducción, que presenta una fase de analgesia y sedación consciente, donde el paciente pierde la sensibilidad general, pero puede estar despierto. La fase 2 es de excitación e hiperactividad, donde se van a administrar fármacos intravenosos, pues puede haber una respiración irregular, aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial, hipersecreción glandular, náuseas e incontinencia. Es deseable justamente pasarla rápidamente, ¿no? Durante esta etapa se producen síntomas de angustia, el paciente puede tener delirios e intentar resistirse al tratamiento. Entonces, esta fase pues, se la debe pasar lo más rápido que se pueda, ¿no? La etapa de mantenimiento consta de la fase 3, ¿no? Que es en este caso la anestesia quirúrgica. La operación quirúrgica comienza justamente aquí, en la fase 3 de anestesia quirúrgica y continúa hasta que finaliza el acto quirúrgico como tal, ¿ya? Por lo que va a haber supresión del sistema reticular activador ascendente, ya que es una vía bastante integradora, habiendo pérdida de la conciencia e inhibición de los reflejos medulares, ¿no? En este caso, pues va a haber un despertar, ¿ya? Y la fase 4 que es la parálisis vulvar, ¿ya? Donde va a haber un colapso cardiovascular por depresión de los centros respiratorios y vasomotores en el tronco encefálico. Entonces, la anestesia general, lo que se pueden llegar a utilizar son anestésicos generales inhalados o por vía endovenosa, ¿ya? Entonces, estos van a producir rápidamente la pérdida de la conciencia y también dando lo que es la analgesia total. Hay fármacos complementarios antes, durante y después de la cirugía. Entonces, la premedicación, pues es decir, la preparación preoperatoria, dando alivio a lo que es la ansiedad, pues se utilizará las benzodiazepinas y entre ellas el diazepam. También habrá reducción de la bradicardia y las secreciones por medio de lo que es la atropina, ¿no? Y para evitar regurgitaciones y disminuir la acidez, un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Por lo común, el pantoprazol es el que se llega a administrar. Durante ya la cirugía misma, pues necesitamos que los músculos estén relajados y se utilizan relajantes musculares o bloqueantes de la placa motora. Después de la cirugía, pues se necesitará analgésicos centrales como opiáceos, en este caso se utiliza bastante el fentanilo o la morfina, y anestésicos periféricos como los AINES, ¿ya? También en este caso antieméticos para que el paciente no tenga complicaciones por aspiración, ¿ya? Y en este caso tengamos una buena recuperación, ¿no? Entonces, antieméticos como la metoclopramida, pues bastante importante, junto con antagonistas de serotonina como el ondansetron. Entonces, aquí tenemos un mecanismo de acción bastante importante. Tenemos justamente la fibra, en este caso, la fibra nerviosa, y pues esta simula lo que es la membrana, ya la membrana celular, con los canales de compuerta, ya, los cuales se tendrá en este caso una inhibición de los canales de compuerta por medio del ácido gamma aminobutírico, pues es en la vía del GABA, ya, en este caso con receptores, pues prácticamente que hacen un intercambio del anión, pues importante dentro de lo que es la generación de impulso nervioso, ¿no? Que es el cloro y a su vez también el sodio, pero en este caso el cloro es el que prácticamente se llega a inhibir, ¿no? También la glicina sensible a estricnina,
ya que también en este caso se utiliza en estos casos de inhibición. Recordemos muy bien que hay en este caso receptores o en este caso proteínas o canales de compuerta que llegan a ser inhibitorios de acuerdo a neurotransmisores, ya que estamos hablando de un neurotransmisor que es el GABA, y aquí un neurotransmisor de tipo aminoácido que es la glicina, ¿ya? Entonces, estos llegan a ser inhibidores y también hay justamente los excitadores, ¿no? Los excitadores tenemos en este caso, la serotonina, ¿ya? O también conocido como 5-hidroxitriptamina, ya que también es un neurotransmisor que actúa también en estos canales de compuerta de ligando, ¿ya? En este caso también a nivel neuronal nicotínico, ¿ya? También como en este caso la acetilcolina y pues la vía de lo que es el glutamato en este punto, ¿no? Muy bien. Entonces, este segmento pues ya dará como resultado una despolarización y aquí en este caso una polarización como tal, haciendo de que aquí no se generen impulsos y aquí sí, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción básicamente va alternando a nivel de estos puntos o proteínas de compuerta de ligando a nivel de lo que es la membrana de la fibra nerviosa como tal. Entonces, habrá una interrupción de la transmisión sináptica normal, ya va a haber la alteración de la recaptación de neurotransmisores, va a haber alteración de receptores postsinápticos o también alteración del flujo iónico. Eso es lo que se quiere realizar ya durante este proceso, ¿no? A nivel encefálico, pues se inhibirá bastante lo que es el sistema reticular, la corteza cerebral, la corteza olfatoria y el hipocampo, lo que nos da como resultado la amnesia y la inconsciencia. Mientras que a nivel espinal, pues estarán inhibidas las neuronas del asta posterior y neuronas motoras. Si son a nivel del asta posterior, pues lo que vamos a generar es analgesia, ¿no? Mientras que si se inhibe a nivel del asta posterior, o perdón, asta anterior, pues por las motoneuronas, se habrá inmovilidad, ¿no? Ante un reflejo pues, que llega a ser un arco reflejo doloroso. Entonces prácticamente se llega hasta ese nivel. Los anestésicos inhalados son líquidos volátiles halogenados, ¿ya? Se volatilizan en el aire, en oxígeno o en mezclas de oxígeno y óxido nitroso como transportadores gaseosos. Se utilizan para mantener la anestesia, ¿ya? Y cuando en este caso el paciente ha perdido la conciencia. Y también en este caso pues, se administran mediante un equipo especial y produce tres fases. Habrá una fase pulmonar o de absorción, una fase de distribución a nivel de los tejidos, a nivel tisular, y una fase de eliminación. Bien, entonces lo que se quiere justamente es que haya una buena distribución, ¿ya? Y a su vez mantener justamente los niveles altos del anestésico, ¿ya? Haciendo que se absorba por diferentes niveles, ¿no? Dentro de lo que es la parte alveolar, por ejemplo, ya dentro de lo que es la barrera hematoencefálica, a nivel de los músculos, ya, y a nivel de tejido adiposo, ya, que obviamente donde más, obviamente puede llegar, pues a nivel pulmonar, como es inhalatorio, como también a nivel cerebral para obviamente llegar hasta el lugar específico. La potencia se expresa como concentración alveolar mínima, es así como se expresa, ya esta de 0,8 a 1,2 provoca una anestesia adecuada, ¿listo? Todos son liposolubles y pues presentan un comportamiento cinético que depende de la velocidad de administración, ¿no? Desde lo que es el aire inspirado y eliminación con respecto a lo que es el aire expirado. Y eso va a depender de la solubilidad relativa que está a nivel sanguíneo con el coeficiente de partición sangre-gas, ¿ya? Y la solubilidad relativa en la grasa corporal, que indica justamente la solubilidad, es en este caso el coeficiente de partición aceite-gas, ¿no? Esto ya llega amerita justamente una explicación un poquito más profunda, pero bueno, es la que se entiende con respecto a lo que es la solubilidad que existe del anestésico, ¿no? Sufre metabolismo hepático,
en muy pequeño porcentaje y su eliminación llega a ser por vía pulmonar. Tiene una tasa de inducción que depende de la presión de perfusión alveolar, ¿ya? En el alveolo, en el aire inspirado, por la tasa de ventilación, por la tasa a la que la presión de perfusión sanguínea ya del alveolo aumenta conforme se ve administrando. Entonces aquí va a haber justamente este segmento, aquí tenemos el alveolo, aquí tenemos la sangre, este sería la barrera alveolo capilar y por este otro lado la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, aquí cuando ingresa justamente el anestésico inhalatorio, por vía inhalatoria, pues en este caso depende también de lo que son las presiones que se encuentran en este nivel, ¿no? Entonces va a haber una tasa de absorción, va a haber un coeficiente de partición, que es en este caso la solubilidad que presenta el anestésico inhalatorio, y por consecuente, obviamente, también puede existir una tasa de inducción que va a hacer que llegue el anestésico a nivel encefálico. Si ingresó el anestésico inhalado por vía pulmonar, como tiene que ser, en este caso también la recuperación de la anestésica va a ser por eliminación, en este caso, vía también pulmonar. ¿Ya? Entonces eso también lo debemos ubicar bastante bien. Efectos adversos, estos dependen justamente de la dosis. ¿Y por qué actualmente ya no se la utiliza? ¿No? O bueno, se la utiliza en países donde realmente no hay más opciones como esta. Por ejemplo, ya no se utiliza este tipo de anestésicos, pues porque dependen de la dosis. Si uno no llega a calcular adecuadamente, pues provoca depresión respiratoria, hipotensión, taquicardia, arritmias, ¿ya? E isquemia del miocardio. Asimismo, o también una hipertensión intracraneal. Durante una fase de inducción, pues puede dar, en este caso, irritación de las vías respiratorias, como tos, respiración profunda, ya, aumento de secreciones y laringoespasmo. En susceptibles para una hipertermia maligna, independiente de la dosis, puede provocar un broncoespasmo, tos, hipersalivación, náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, es bastante arriesgado utilizar un anestésico inhalatorio. Bien, ¿cuáles son estos fármacos? Por ejemplo, hay el óxido nitroso, ya que es un gas. Esto sobre todo sirve para inducciones y recuperación rápida. Tiene propiedades analgésicas e hipnóticas. Está indicado en cirugías menores y procedimientos odontológicos. Bueno, ya actualmente casi no se lo utiliza, a menos de que se tenga una buena administración del mismo. Se utiliza en combinación con otros anestésicos inhalados o por vía intravenosa. Se utiliza una mezcla de oxígeno al 33% y 66% de óxido nitroso, ¿no? Entonces, para llegar por lo menos a un 99%. El coadyuvante de la anestesia en quirófano, en este caso, o sala de partos, ¿no? Entonces puede coadyuvar este. Efectos adversos, anemia megaloblástica, ¿no? Esto por uso prolongado. Control, debe haber un control hematológico y se acumula en cavidades gaseosas, ya ahí puede dar una hipoxemia, ya que no supere el 70%. Esto obviamente porque prácticamente se está adhiriendo más el óxido nitroso, ya, hacia lo que es el transportador, que es en este caso la hemoglobina, ¿no? Bien, entonces aquí están los fármacos, ya que son los halogenados, el sevoflurano, el desflurano, el isoflurano, ya en este caso, que cada uno tiene una característica en particular, ¿no? El sevoflurano, por ejemplo, lo que va a presentar es inducción y recuperación rápida, buenas relajación esquelética. El desflurano, ya inducción y recuperación rápida,
ya también una inducción de anestesia en adultos y pues en este caso también en mantenimiento en anestesia en niños y adultos y también en cirugía ambulatoria. Y el isoflurano, que es también de recuperación rápida y buena relajación esquelética, esto de elección sobre todo en neurocirugía. Bien, vamos con los anestésicos intravenosos. Estos actúan rápidamente y causan inconsciencia de 20 a 30 segundos, ¿no? Entonces se utilizan ya en fase de inducción de la anestesia y pues los anestésicos generales que se utilizan en el mantenimiento de la anestesia son el propofol, ya en perfusión intravenosa, y la ketamina, ya, que se dan solo en intervenciones cortas. La anestesia intravenosa es menos controlable que la inhalada, por si acaso, ¿no? Aquí hay, en este caso, bombas de infusión que se utilizan para que se pueda administrar lentamente y pues en dosis adecuadas. En intervenciones de larga duración se combinan con anestésicos inhalados, por si acaso, ¿no? ¿Qué fármacos hay? Entre los intravenosos tenemos los barbitúricos como el tiopental sódico, que es muy liposoluble, tiene una inducción rápida, ¿ya? Pero la recuperación es lenta, ya se asemeja a una resaca, eso en la mayor parte de los pacientes se utiliza y bueno, salen como si estuviesen con la boca seca, ya como si estuviesen después de una resaca prácticamente. No, está indicado en la inducción, solo mantenimiento de las anestesias en intervenciones muy cortas y el margen terapéutico es muy estrecho. Los efectos adversos estarán la depresión cardíaca, la depresión respiratoria. Pues en este caso hay que tener precaución porque se administra lentamente, ya puede dar necrosis por extravasación, ya, y pues se debe administrar después de su preparación. Otro fármaco es el etomidato, ya que está indicado solo en la inducción y se debe administrar en bolo lento, ¿no? Y este puede sustituir al tiopental. Dentro de los efectos adversos o precauciones que debemos tener es que da movimientos musculares transitorios, puede haber mioclonías o disinesias, el dolor en el lugar de la inyección e insuficiencia suprarrenal cuando hay dosis altas y de larga data. Otro fármaco será el propofol, ya que también se utiliza bastante, es de comienzo rápido y recuperación rápida, ya por estas características sobre todo, está indicada en la inducción, se administra lentamente y en el mantenimiento de la anestesia quirúrgica, ¿ya? Es un hipnótico no analgésico, pues, prácticamente con esto pues vas a tener al paciente ya dormido, pero que puede en este caso sentir todavía dolor. La sedación es prolongada, sobre todo en unidad de cuidados intensivos y pues también sirve para técnicas diagnósticas, ¿no? Eh, Bien, entre los efectos adversos, pues produce dolor en el lugar de inyección por irritación, ¿ya? Entonces aquí se debe utilizar con lo que es la lidocaína y en el lugar. En este caso, carece de efecto vagolítico y pues puede dar el síndrome de infusión de propofol y eso cuando se utilizan dosis elevadas, ¿no? Bueno, en este caso, en técnicas diagnósticas, me refería cuando se puede utilizar el propofol también en lo que es la sedación en endoscopía digestiva, ¿no? Por si acaso. Otra es la ketamina, que puede ser intravenosa o intramuscular. Esta es de comienzo rápido, pero recuperación lenta. Esta prácticamente se acompaña de sueños desagradables y alucinaciones o delirium.
Entonces va a tener propiedades analgésicas e hipnóticas y provoca anestesia de tipo disociativa. Esto sobre todo está indicado en anestesia en niños, es inductor de anestesia en adultos que no son cooperadores, ¿ya? Y sedación consciente en procedimientos muy dolorosos. ¿Qué es lo que provoca? Que tenemos que tener precaución de la ketamina, es que hay una hiperestimulación simpática y durante la inducción y recuperación, pues pueden aparecer movimientos involuntarios. ¿Listo? Por lo que se debe administrar lentamente. Otro fármaco es el midazolam, ya que prácticamente va a dar una sedación preoperatoria, ya para sedación preoperatoria, para sedación consciente y amnesia en procedimientos quirúrgicos o diagnósticos, la sedación prolongada en unidad de cuidados intensivos y en los adultos es inductora a la anestesia y sedante. Entre los efectos adversos o precauciones se debe tener un control estricto de la función cardiorrespiratoria. Bien, entre otros fármacos, ya los opioides, por ejemplo, el fentanilo, alfentanilo, remifentanilo, ya, que son coadyuvantes en anestésicos locales como tal. En anestésicos generales, pues el único en intervenciones de corta duración, ya, que se pueden utilizar. Es analgésico en intervenciones de larga duración. El fentanilo se le indica sobre todo en el posoperatorio inmediato. Y dentro de los efectos adversos, pues dará depresión respiratoria, que tienen bastante cuidado, ¿no? Sala de recuperación siempre se hacen los controles de signos vitales, por lo menos cada 15 minutos en primera instancia, luego cada 30 minutos, luego por hora, y cuando ya tenemos al paciente consciente, por turno. Bien, un poco de lo que es la anestesia general, ahora vayámonos a lo que es la anestesia, en este caso regional. Vamos entonces, ¿qué es la anestesia regional? Pues es la sensación anestésica que se limita solamente a una parte específica del organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra ese bloqueo? Pues depositando el anestésico en la proximidad de un nervio periférico, ¿ya? Entonces, sabemos muy bien que la vía algésica, la vía del dolor, pues proviene justamente desde sectores superficiales, ¿ya? Que son estimulados por un estímulo doloroso, mecánico, térmico, ¿ya? Que hacen que haya una conducción justamente por medio de los nervios que van, en este caso, por la raíz posterior, que llegan hasta el ganglio raquídeo y por ende hasta el asta posterior de la médula. Y de la médula, pues que sigan, en este caso, los cordones anterolaterales, ya a un principio llegan a lo que es el núcleo gelatinoso desolando, ¿no? Que es justamente la vía analgésica o termoalgésica que debemos recordar un poco, ¿no? Y se van justamente por los fascículos, por los cordones laterales, llegando justamente hasta el lóbulo parietal, hasta la corteza del lóbulo parietal, donde está justamente la zona de sensación dolorosa, ¿no? Áreas de Brockman 3, 1, 2, ¿no? Que, bueno, eso lo conocemos desde bastante tiempo. ¿Cómo actúan estos anestésicos en el lugar? Esta es una conducción nerviosa normal. No tenemos un axón, ¿ya? Y ese axón presenta la mielina, las vainas de mielina, y a interrupciones amielínicas, que son los nodos de Rambier o nódulos de Rambier, ¿ya? La conducción nerviosa en este punto es saltatoria y nos indica que en estos nódulos de Rambier existen estas proteínas canales, ¿no? Estas proteínas canales que hace que cambie la concentración de fuera hacia adentro y por lo tanto la membrana se llegue a despolarizar, existiendo en este caso o generando un potencial de acción. Eso es de manera normal, esto lo conocemos por fisiología básica, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, en una conducción nerviosa.
Pero cuando ya tenemos un anestésico local, pues lo que se genera es el bloqueo de estos segmentos, de de estas proteínas, ¿ya? Por lo que no se genera ese potencial de acción, no hay una despolarización, ¿listo? Entonces, va a haber, el anestésico local va a impedir la apertura del canal y por lo tanto el desbalance iónico que existe fuera y dentro, ¿ya? Al no existir ese desbalance, pues las cargas van a estar normales, esta membrana va a estar polarizada, por lo que va a seguir teniendo su potencial de reposo sin lograr el potencial de acción, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los anestésicos locales. ¿Cuáles son las características del bloqueo por anestésico local? Pues el bloqueo de la conducción nerviosa es de forma reversible, ¿ya? Obviamente, porque si no estaríamos ante un problemón grande, ¿no? Entonces, en la proximidad de un nervio periférico, ya sea sensitivo, motor o vegetativo. El anestésico local va a impedir de forma reversible la producción y conducción del estímulo, ¿ya? Entonces va a haber bloqueos de esos canales, en este caso iónicos, que impiden la despolarización. ¿Qué características tiene un bloqueo? Ya en este caso, el tiempo de latencia, que es en menos de 5 minutos, la duración que puede durar entre 1 a 3 horas, no es selectivo, puede bloquear fibras vegetativas, sensitivas, motoras, de todo tipo, ¿ya? Y la cinética del bloqueo nervioso, pues va por bloqueo simpático, pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa, pérdida de la sensibilidad de presión y tacto, bloqueo motor, ¿ya? Y bueno, también la intensidad de bloqueo es bastante importante y va a depender del diámetro que tenga la fibra nerviosa y la dosis que se va a administrar. Entonces, el bloqueo nervioso se dan en fibras A, B y C. Y entre las fibras A, pues sabemos muy bien que hay fibras alfa, beta, delta y gamma, ¿no? Entonces, entre estas, obviamente, sabemos que varía la velocidad de conducción por el diámetro que presenta cada uno de estas fibras nerviosas, ¿ya? Y por ende, también sabemos muy bien que las fibras nerviosas, pues tienen una conducción de un tipo específico, ¿no? Por lo que las fibras alfa o las motoneuronas alfa, pues se llaman así porque tienen una función motora y son las de mayor diámetro que presentan, ¿no? Su velocidad de conducción es bastante amplia, es bastante veloz, ¿ya? Y pues también las fibras beta, que son de propiocepción y tacto. Las delta, que dan el tono muscular, y las gamma, que son de dolor, frío y tacto. Entre estas cuatro, pues la gamma llega a ser la más delgada que hay. Y por fibras delgadas, pues nos referimos a fibras que conducen el dolor, ¿no? Y también en este caso las fibras B, ya que tienen una velocidad menor a 3 milisegundos, y bueno, también su diámetro bastante corto, pero no tanto como las fibras A gamma. Estos van a tener sobre todo la sensibilidad autonómica, ¿no? Y bien, el bloqueo llega a ser simpático, donde en este caso va a ser dolor, tacto, propiocepción, tacto y presión, en este caso mayor con respecto del dolor y tacto en relación a lo que es la propiocepción, y la propiocepción mayor en relación a tacto y presión, y esto es mayor con relación a lo que es la parte motora. Va a haber un bloqueo de la mielina, pues con respecto a lo que es el grosor mismo de lo que es el nervio en sí. Bien, vamos a ver un poco de la anatomía de el bloqueo que puede existir a este nivel, ¿ya? Un bloqueo regional, ¿ya? Local. Entonces, para ello debemos saber un poco de lo que es la columna vertebral, y dentro de lo que es la columna vertebral debemos recordar un poco de lo que es la médula espinal, ¿no? Entonces, a veces se realizan bloqueos a nivel de nervios de la caudequina, por ejemplo, que son ramificaciones del plexo lumbar, ¿no? O de fibras o nervios lumbares y sacros. Debemos saber también la altura en la que se encuentra el cono medular, ya tanto en
recién nacidos como también en este caso en adultos. Debemos saber justamente ese contenido. Y bueno, la anatomía es bastante importante en este nivel, ¿no? Para poderlo administrar adecuadamente. Y miren, aquí tenemos justamente dentro de la anatomía, desde lo que es la superficie, la piel, ya en este caso tendremos a los ligamentos supraespinosos, ¿listo? Tenemos a los ligamentos interespinosos porque van de espina en espina, ¿listo? Tendremos al ligamento amarillo que está de manera un poco más profunda, al espacio epidural, a la dura madre, a la aracnoides, a la pía madre y por ende ya posterior o interiormente a lo que es la médula, ¿no? Y si no se llega a esa médula, pues ya directamente a los filetes nerviosos que viajan a ese nivel, ¿no? Muy bien, entonces va de esa forma y esto debemos comprenderlo muy bien. Obviamente aquí estás representando el cuerpo de la vértebra con el disco intervertebral y el núcleo pulposo. Entonces ahí está, dentro de lo que es el espacio raquídeo, pasamos lo que es el límite del ligamento amarillo, pues entramos a lo que es la vena vertebral interna, al espacio epidural, a la dura madre, al espacio subdural, a la aracnoides, al espacio subaracnoideo y a la pía madre, que es la que toca directamente a la médula espinal, ¿no? Entonces estamos haciendo un corte y estamos amplificando todo lo que se encuentra a ese nivel. Entonces, ¿qué encontramos en la anatomía del espacio raquídeo? A pesar de que ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, estarán tres ligamentos que se unen a los arcos vertebrales, la médula espinal que termina a nivel de la L2, ¿ya? Recordemos muy bien que la médula espinal, o en este caso la columna vertebral, tiene una dimensión aproximadamente de 75 centímetros. Con relación a lo que es la médula espinal, que mide alrededor de 45, hay una diferencia de 30 centímetros, ¿no? Entonces, eso hace de que no esté de manera completa la médula y llegue en el adulto hasta la L2, entre L2 y L3, ¿no? Entre L2, mejor dicho, y L2 y L3 o L3 en los recién nacidos. Entonces, en las meninges estará la pía madre, que recubre a la médula espinal y nervios, la dura madre, que cubre de manera fibrosa, ¿ya? Eh, También en este caso la aracnoides entre pía madre y dura madre, junto con lo que es el espacio subaracnoideo por donde está el líquido cefalorraquídeo, los nervios raquídeos, que son raíces sensitivas, motoras y vegetativas, y el espacio epidural que envuelve en toda su longitud a la dura madre de la médula espinal. Entonces estará localizado entre el ligamento amarillo y la dura madre y contiene tejido conectivo, tejido adiposo y vasos sanguíneos. Vamos con un bloqueo subaracnoideo, a ver a qué se refiere justamente esto en la anestesia, en este caso regional. ¿Qué se utiliza o cómo se hace? Pues la técnica nos dice que se inserta la aguja a través del espacio interespinoso, ya a nivel lumbar hasta llegar al espacio subaracnoideo y a continuación se deposita el fármaco anestésico local o morfínico, dependiendo qué es lo que queramos conseguir. Entonces aquí tenemos justamente la dirección en la que comanda. Ya recordemos muy bien que hay un espacio justamente interespinoso entre las apófisis espinosas, pero no se va directamente porque hay cierto grado de inclinación de acuerdo a lo que es las curvaturas de plano medio sagital que hay normalmente, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la lordosis y la sifosis. Entonces aquí tiene que haber una posición ya adecuada para poder ampliar el espacio interespinoso, ¿ya? Que se da justamente ante una posición que se la denomina posición fetal o genupectoral, ¿no? Aquí se debe colocar en decúbito lateral con esa posición genupectoral, ¿ya? El borde inferior de las crestas ilíacas nos dirán que estamos en la lumbar 4. El final de la médula espinal en el adulto será entre L1 y L2,
El borde inferior de la última costilla será la L2 y el borde inferior de la escápula será la C7, ¿no? Entonces, esto para ubicarnos bastante bien a la altura específica ya de las vértebras como tal. Muy bien. Aquí hay un pequeño error con respecto al borde inferior de la escápula. La C7, pues en relación está justamente arriba, ¿no? Aquí hay un pequeño error de taipeo. Ya, si digamos hablamos al respecto, pues tenemos que decirlo adecuadamente, ¿no? La C7 estará arriba, en el borde superior. ¿Listo? En el borde superior. Muy bien, aquí hay un pequeño error, mil disculpas. Bien, ahí está entonces las agujas que se van a utilizar, los apliques ya de diferente calibre, ya desde la 24G, 25, 26, 27, con su guía, ya con su guía misma. Y bueno, el lugar de punción, pues el lugar de punción debe ser a nivel medial o paramedial entre L2, L3 o L3, L4 y L4, L5, ya en cualquiera de esos segmentos. Entonces, primero se coloca la anestesia local en la región de punción, ya se punciona la piel con un introductor en dirección cefálica con un ángulo de -10 con respecto a la piel hasta el ligamento interespinoso. Posteriormente, entonces, se coloca el introductor ya en dirección cefálica, ya hacia arriba. Recordemos que hay una breve inclinación de lo que es la apófisis espinosa. Luego, en este caso, se introduce prácticamente la guía, se va introduciendo un poco a poco la guía y se va soltando. A medida que se va soltando, pues vemos el goteo justamente del líquido cefalorraquídeo. Bien, debemos saber muy bien la dirección que se utiliza con respecto al bisel. No es lo mismo que cuando se hace, en este caso, una obtención de muestra de sangre, que por lo común se indica de que el bisel tiene que estar hacia arriba, ¿no? Aquí prácticamente esa forma de realizar la punción no es de esa forma. La manera correcta es con el bisel vista de manera lateral. ¿Listo? Vista de manera lateral. O si el paciente está obviamente en decúbito lateral, pues el bisel ahí sí estará hacia arriba, ¿no? Pero no en dirección hacia la cabeza. Hay dos tipos de aguja que se pueden utilizar, la aguja de Kinke y la aguja de Sprott, por si acaso, ¿no? Factores que determinan la zona anestesiada, pues la migración cefálica o caudal del anestésico local. Entonces hay factores más importantes como la posición del paciente, la duración de la inyección o durante la inyección, inmediatamente después, la varicidad, en este caso, la densidad del anestésico local con respecto a lo que es el líquido cefalorraquídeo, la dosis del fármaco, el lugar de inyección. Entre otros factores estará la edad, curvas de la columna, volumen del fármaco, presión intraabdominal, dirección de la aguja, peso del paciente y pues en este caso también el embarazo, ¿no? Que por lo común, pues si vamos a hacer una epidural, pues será para, en este caso, realizar una cesárea, ¿no? Entonces ahí está la posición del canal medular, ya para poder realizar este tipo de anestésico. Bien, la gravedad específica o densidad del anestésico local, pues hay varias, en este caso las que se utilizan la bupivacaína, la procaína, en este caso la tetracaína, la lidocaína, ya entonces la migración del anestésico local en el líquido cefalorraquídeo es uno de los factores que depende, en este caso, es la gravedad específica en relación con el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? La varicidad. En el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo,
es de 1003 a 1008 a 37 grados. Esto porque existen moléculas de alto peso, como es el caso de la glucosa, ya que le da una resistencia hiperbárica, y en este caso otro componente que es el agua, que le da una resistencia de tipo hipobárica. Por lo que el paciente puede estar en posición Trendelenburg, lo que hace que cambie esa condición, haya una condición hipobárica en dirección caudal e hiperbárica en dirección cefálica. El paciente en decúbito lateral, pues hace también de que cambie un poco, va a ser hiperbárica, mayor efecto en el lado dependiente e hipobárica con un mayor efecto en el lado no dependiente. ¿Listo? En este caso, pues el lado dependiente será la parte de la cabeza y la no dependiente, obviamente, los miembros inferiores, porque es el lugar donde no llega, ¿no? En este caso, el líquido cefalorraquídeo. Ahí está la posición Trendelenburg y la solución hiperbárica como tal, ¿no? Esto obviamente por la migración del componente mismo del líquido cefalorraquídeo, ya que ya se los había explicado con respecto a estas dos moléculas que existen, las moléculas de glucosa y las de agua. Obviamente por simple gravedad o lo que se denomina aquí gravedad específica. Ahí está, en este caso, la posición de Trendelenburg y solución hipobárica en este punto. Ya la bupivacaína, hidrocloruro, que justamente se puede introducir, ya, para que el anestésico pues se encuentre en este nivel. La dosis de 5 miligramos, por ejemplo. Fármacos que se pueden utilizar, pues los opiáceos como la morfina y el fentanilo. Indicaciones, pues a nivel de la traumatología, vascular, urología, ginecología. La ventaja es que es sencilla, es su inicio de acción es rápida, produce analgesia completa sin afectar la respiración, bloquea la respuesta hormonal al estrés quirúrgico y disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Se contraindica en pacientes con tatuajes, infección sistémica localizada, hipertensión intracraneal o coagulopatías. Dentro de las complicaciones puede existir bloqueo neurológico alto, bradicardia e hipotensión por bloqueo simpático, y pues para ello el tratamiento es una hidratación previa, ya, con 500 a 1000 mililitros de zinc lactato, algunos coloides, ya, y también con este caso con la efedrina. Ante una apnea, pues puede haber bloqueo desde la C3 a la C5 con respecto al nervio frénico, que es su origen justamente. Entre T3 y entre C3 y C5, obviamente está la C4, que es por donde se origina el nervio frénico, que va a inervar todo lo que es el diafragma y por ende pueda producir esta dificultad respiratoria. Retención urinaria, esto en el bloqueo del anestésico local, antes raíces S2 a S4, disminuye el tono vesical y el reflejo de micción. Los opiáceos se utilizan bastante bien, en este caso para disminuir el reflejo de micción, y afecta sobre todo más a varones. Los derivados de los opiáceos subaracnoideos pueden dar depresión respiratoria, prurito, retención urinaria, náuseas y vómitos. Y hay algunos derivados, en este caso de la punción lumbar, que dan como complicaciones cefalea, pérdida de líquido cefalorraquídeo, lesión de la médula espinal, administración intravenosa del anestésico local, dando como resultado paro cardíaco y coma, un hematoma epidural que es frecuente, el lumbago, ya, en este caso el dolor, ya la lumbalgia y el lumbago, que prácticamente es un dolor ya provocado por la mala administración, la lesión de la raíz nerviosa e infecciones, dentro de ellas la más peligrosa, la meningitis, ¿no? Bien, puede haber una cefalea postpunción, también esto por el mecanismo que presenta el líquido cefalorraquídeo y su salida continua, ¿no? Esto da tracción de las meninges, tracciona. Y una irritación de las meninges, pues da como resultado una cefalea postpunción. Esa cefalea postpunción se da al tensionar, al traccionar las meninges, se activa justamente a nivel de la cabeza, por ejemplo,
se activa el quinto par craneal, que es el trigémino, para en este caso tener esa cefalea ya pospunción. Los predisponentes son jóvenes de 18 a 30 años, el tamaño de la aguja también, a mayor calibre, mayor predisposición y el bisel de la aguja. Habrá dolor de cabeza de localización occipital, ya que aumenta con el movimiento, ya y se da más o menos a las 24 a 48 horas, y pues se dará un tratamiento de reposo y desaparece aproximadamente en 5 días. Se puede colocar un parche hemático posteriormente, ¿no? Entonces hay el uso de opioides en la anestesia intradural, ya el lugar de acción de los anestésicos locales, por ejemplo, y los opioides, que es un tanto distinto. Los opioides en la anestesia intradural, pues esto sobre todo con respecto a los receptores opioides, ya hay una inhibición de la transmisión del dolor por unión a receptores pre y postsinápticos a nivel del asta dorsal de la médula en los receptores mu, kappa y delta. Y pues el grado de liposolubilidad que da a dar una afinidad por unión al receptor, el comienzo de acción, ya la disfunción rostral y la morfina que es en este caso hidrosoluble y el fentanilo que llega a ser liposoluble. Bien, opioides en la anestesia intradural, pues están la morfina como hidrosoluble y el fentanilo como lo habíamos mencionado ya. Y pues una indicación es la analgesia posoperatoria, de duración entre 6 a 36 horas, y complicaciones, pues dentro de las mismas, propias del mismo fármaco, el prurito, la detención urinaria, la depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Vamos con la epidural o extradural de manera rápida. Bueno, aquí justamente sabemos muy bien que el fármaco, en este caso el anestésico, se deposita, en este caso a nivel epidural, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Contiene tejido conectivo que presenta vasos sanguíneos y tejido adiposo, ¿ya? Que es el tejido adiposo perimedular, ¿ya? Está localizado este espacio epidural entre el ligamento amarillo y la dura madre, ¿ya? Y lo envuelve desde el occipital hasta el hiato sacro. Pues la clave aquí es la grasa epidural, ¿no? Que es por donde se realiza el depósito y poco a poco la absorción por medio de lo que son los plexos venosos y obviamente ya el mecanismo de acción a nivel de la fibra o en este caso las vías correspondientes. Ya, entonces se localiza justamente el espacio epidural, se va a ver en este caso la pérdida de resistencia, es bastante compleja justamente su instalación. Entonces, estructura, se utiliza en este caso la aguja de Tuoni, o perdón, Tuoji. Aquí está la bandeja epidural que se utiliza. Y bueno, los fármacos que se pueden llegar a utilizar para esta vía, ¿no? La bupivacaína, la mepivacaína, entre otras. La posición del paciente que es importante para liberar el espacio interespinoso. El pintado con yodo, povidona y clorexidina, que es bastante importante en la sepsia antisepsia. La localización del nivel de punción, la anestesia local en la piel y tejido celular subcutáneo, que esto también lo hemos mencionado en el anterior segmento, la introducción de la aguja epidural, ya por medio de lo que es el ligamento ya supraespinoso, en este caso interespinoso, el ligamento amarillo, el bloqueo epidural, la técnica de pérdida de resistencia, y bueno, la detección del espacio epidural por técnica de gota pendiente. La pérdida de resistencia, esto ya lo habíamos mencionado, es a la inyección al atravesar el ligamento amarillo. Entonces, esa pérdida, justamente para introducir el catéter, hace que haya una oblicuidad justamente del mismo catéter como tal, ¿no? Entonces, se coloca la aguja y pues se hace una oblicuidad del mismo, hace que el catéter se coloque en una posición hacia cefálico y bueno,
ya está introducido el catéter a través de lo que es la aguja de Tuoji, ya unos 3 centímetros en el espacio epidural. Se fija el catéter, se coloca el conector al catéter, ya, y pues hay medidas de seguridad que se utilizan, ¿no? Es bastante importante, ya. Se debe hacer un test de aspiración, una dosis prueba y una administración fraccionada. Esto porque no se debe llegar a administrar, en este caso el anestésico, de manera intravascular, ¿no? Por el problema que puede desarrollar, puede desencadenar paro cardíaco y pues depresión, ¿no? El test de aspiración negativo que se da de 2 a 3 en mililitros de aire. No tiene que haber sangre ni líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, nada al respecto. La dosis test con el anestésico local y adrenalina, ahí debemos cerciorarnos de que no haya cambio de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial. Y la administración fraccionada de anestésico local, ya con ya el apósito del catéter epidural, ¿no? Complicaciones, pues, de la anestesia epidural, pues, derivadas de la punción epidural, inyección subaracnoidea, una raquianestesia total, inyección intravascular, hematoma epidural, punción accidental de la dura madre, que da el 75% de cefaleas, lesión directa de la médula, absceso epidural y con anestésicos locales, hipotensión secundaria al bloqueo y retención urinaria. Entonces ahí está la forma en la que se llega a colocar la inyección subaracnoidea y la raquianestesia total, ¿ya? Es un riesgo de anestesia espinal total, por si acaso. La inyección subaracnoidea es una urgencia vital, ¿ya? Entonces, apenas haya una declinación de los signos vitales tras punción, se solicita ayuda y el caso de paradas, ¿ya? Y bueno, va a haber hipotensión intensa, paradas respiratoria, se da una valoración para intubación, ya monitorización constante de los signos vitales y si hay parada cardíaca, pues la RCP. La inyección intravascular también, en este caso cuando sale la sangre por el catéter, cuando se aspira. Y esto nos da un riesgo de reacción tóxica aguda. Ya entonces igual, otro punto bastante importante. También es una urgencia vital porque da convulsiones, coma, hipotensión, bradicardia, asistolia, ¿ya? Y dentro de uno de los tratamientos está proporcionar oxígeno al 100%, ¿ya? Monitorización completa, convulsiones, en este caso se utiliza el diazepam y el tiopental, y en la hipotensión, pues líquidos, bastante líquidos, ¿no? Reanimación en la RCP, desfibrilación, y bueno, también puede haber el hematoma epidural, la cual está dado de manera espontánea, ya por punción traumática, tratamiento anticoagulante o alteraciones de la coagulación. Dentro de la clínica, pues habrá bloqueo anestésico más prolongado, clínica de compresión medular y radicular. ¿Cómo se debe actuar? Pues se debe avisar al anestesiólogo y realizar urgente una resonancia magnética o tomografía. Y pues obviamente, pues el neurocirujano pues hará una laminectomía urgente. Y bien, la alteración de la coagulación es contraindicación absoluta para la anestesia epidural, ¿ya? Por lo que se debe realizar anticoagulación y pues obviamente se debe mirar bastante bien el INR, ¿no? El índice randomizado normalizado, ¿no? Que nos indica básicamente si hay una buena coagulación o monitorea básicamente la anticoagulación que se está realizando. Y bien, aquí están los anticoagulantes que se pueden utilizar, ¿ya? En este caso, la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Entonces, el Fondaparinux, el acenocumarol, el dabigatran, ¿no? Entonces, hay un montón. Y bueno, hay otro caso que se puede dar el absceso epidural, que es más frecuente, ya en diabetes mellitus, sepsis, esteroides, inmunodeprimidos, da un intenso dolor de espalda, hipersensibilidad, fiebre, leucocitosis, ya se da de 2 a 3 días a meses, ya
por lo que se debe evitar el cateterismo por mucho tiempo. Indicaciones: se debe realizar una técnica muy utilizada en anestesia, es una técnica muy utilizada. Se hace en anestesia y analgesia, ya en analgesia obstétrica sobre todo, y obviamente la contraindicación es alteración de la coagulación e infecciones. Bien, hay varias ventajas que se pueden obtener por este medio, ya por medio de la anestesia epidural. Y bueno, tenemos también la anestesia epidural con opioides y bueno, los anestésicos locales y los opioides también, esto ya lo hemos revisado. Y bueno, he intentado resumir a 1000 por hora lo más que se ha podido todo lo que es este tema bastante amplio de lo que es la anestesiología clínica. Espero haber sido lo más claro posible y espero que se haya podido comprender en su totalidad todo lo que es el tema. Por cuestiones de tiempo y con las disculpas del caso, el día de hoy pues no vamos a decepcionar preguntas. Les agradezco bastante su gentil atención y bueno, pues Dios mediante en unas próximas ponencias estaremos de igual forma, ¿no? Un saludo desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, a cada uno de ustedes. Gracias y muy buenas tardes.